de abrir las ventanas, las puertas de las fronteras a ICE, la migra. At Cal State University Channel Islands, and panelists Y from panelistas de MICOP, UBC, CARE LA, Cause, and Causa y Buen Vecino. No se preocupen, nuestros panelistas nos van a dejar escuchar los nombres. And thank you to Buen Vecino for being our co-sponsor tonight. Y gracias a Buen Vecino por ser nuestro cofacilitador esta noche. Y ahora me gustaría invitarlos a, por favor, tomar una respiración profunda y estar presentes. Nuestra misión es para nutrir el espíritu, quien transforman el mundo a través de la justicia y la compasión. Chalice reconoce que los primeros de esos territorios fueron los Chumash, que han estado aquí por al menos 11,000 años. Honramos sus ascendientes y sus descendientes, pasados y presentes. Reconocemos que los Chumash están aún aquí y nos comprometemos a honrar sus historias, su cultura y su comunidad. El doctor José Alamillo es el director del programa Chicano y Chicana Studies en la Universidad de California de las Islas Canal. Nacido en Zacatecas, México y criado en el condado de Ventura, su familia trabajó durante el año entero en la industria del limón. El doctor Alamillo investigó y se enfocó en la manera en que los mexicanos inmigrantes y los mexicanos americanos han utilizado su cultura, deportes para construir comunidad y una red social para avanzar políticamente y económicamente en los Estados Unidos. Él se ha involucrado con estudiantes en la comunidad de proyectos de servicio de educación y aprendizaje. Doctor Alamillo ha sido un amigo de Chalice por muchos años. En el 2012, antes de que 2 docenas de nuestros miembros fueran a la Asamblea General de Justicia en Phoenix, donde acudieron a una demostración masiva del Sheriff Joe Arpaio en la ciudad, el doctor Alamillo lideró 2 talleres que se llamaron Inmigración Inmoral. También él trajo el conocimiento y evento poderoso sobre los braceros de este programa. El doctor Alamillo también ha sido autor de diferentes libros y ha sido miembro de Buen Vecino de Conejo Valley. Doctor Alamillo. Gracias a Randall y a todos por invitarme. Me gustaría ahora compartir una presentación que yo preparé para que ojalá la puedan ver. Va a ser una presentación breve sobre la ley y la aplicación de la ley de migración en los Estados Unidos. Desde el 2008 yo he sido profesor de un curso que se llama Asuntos de Inmigración Contemporáneos. Y ha sido muy interesante porque es un curso que me ha hecho más empatético y me ha ayudado a entender los asuntos que muchos de mis estudiantes y sus familias enfrentan, en particular con lo de inmigración. Y el día de hoy me gustaría hablar en esa parte de la aplicación de la ley de leyes de migración, que hay muchos aspectos de los que yo podría hablar, pero hoy me voy a enfocar en esos mandatos de aplicación de la ley. Y esto tiene que ver más con la naturalización. Entonces, comencemos. Entonces, cuando uno define la aplicación de ley de migración,
hay que pensar de estas personas que han violado provisiones de las leyes de inmigración. Así lo voy a definir para el propósito de esta presentación. Hay diferentes maneras de aplicar la ley. Hay las patrullas fronterizas en la frontera. Hay control de visas y vigilancia. Hay aplicación de la ley del interior. Y esto lo conocemos cuando viajamos a San Diego y hay un retén ahí en el que hay patrullas que están aplicando la ley. También hay redadas o el investigar el tráfico y la trata de personas. Y hoy vamos a hablar de unos cuantos aspectos de la aplicación de ley de inmigración. Uno de esos es la detención y la deportación de inmigrantes. Entonces vamos a comenzar con la deportación de inmigrantes. Hay 3 diferentes tipos de deportaciones. Primero quiero demarcar que la mayoría de nosotros pensamos de los Estados Unidos como una nación de inmigrantes, pero cuando nos fijamos en la historia de deportaciones en los Estados Unidos, se puede definir también como una nación de inmigrantes deportados. A lo que me refiero es que este país ha deportado más de 7 millones de personas desde el 82. Y esto es más personas que cualquier otro país del mundo. Entonces hay una maquinaria de deportación. Hay primero la deportación formal, que se realiza a medio de una orden formal de un juez de migración, y este representa un número pequeño de las deportaciones totales. Por segundo, este es retorno voluntario, y esto representa en mayoría 90% de las expulsiones. Y esto usualmente se hace a medio de un proceso administrativo que se llama retorno voluntario. Y es similar como a cuando uno se declara culpable, y es primariamente menos costoso cuando se realiza este retorno voluntario. Y por tercero, hay una autodeportación. Este es cuando una persona decide irse sin nunca haberse enfrentado con las autoridades de inmigración. Y esto se debe a las campañas de miedo que se realizan en nuestras comunidades. Y quiero aquí comenzar con la primera ley de migración de 1882. Este fue el inicio de lo que empezamos a ver como la aplicación de ley de migración. Vimos que la comunidad china se convirtió en el primer grupo de ser excluido en base de raza y clase. Y lo que hizo también es creó una burocracia nueva a nivel federal, que fue el Instituto Nacional de Seguridad, que luego se convirtió en el Departamento de Seguridad Nacional y luego con esa rama de ICE. Y esto lo que hace es establece un proceso de deportación. Y esta ley siguió aplicada por unos 60 años, y a pesar de haber sido considerado una ley temporal, continuó hasta el 1943, cuando fue revocada. Y luego, por siguiente, está esta siguiente ley que es muy importante, y vemos las dimensiones racistas de nuestro sistema de inmigración. La ley Geary de 1892 requirió que toda gente china se registrara con el gobierno o ser sujetos al arresto o encarcelamiento o una deportación formal. Y para poder obtener un certificado, tuvieron que comprobar que estuvieron en el país antes de 1892. Y también tenían que obtener una carta de declaración con testigo de una persona blanca. Y esta fue una de las provisiones más racistas de esta ley.
Y ahora esta ley no proporcionó muchos fondos para la aplicación de esta ley. Entonces lo dejó a las comunidades de ciudadanos a que se convirtieran en las autoridades de esta ley de migración y así crear campañas de miedo en contra de estas comunidades para expulsar a la comunidad china de sus áreas. Y la comunidad china resistió y luchó contra dentro del sistema legal. Y estos casos judiciales crearon desafíos o retos ante el sistema judicial en el que en el 1893 tuvimos un caso en el que un juicio se declaró que la deportación no era un castigo, sino que un proceso administrativo. Y eso es muy importante porque hasta hoy día esto se considera un procedimiento administrativo o un método aplicando la ley del país de retorno. Y entonces aquí dicto una cita que a pesar de ciertos desacuerdos, este caso plantea la deportación de no ciudadanos más allá de la Constitución. Entonces, hasta hoy día, la deportación no se considera como un castigo legal, ni tampoco la detención de inmigrantes. Entonces, aquí el poder plenario es algo que es cuando el Estado expresa su autoridad soberana sobre las personas. Entonces, aquí los tribunales declararon que la detención no era de sentido legal el encarcelamiento. Entonces, avanzando en los 1930s, se realizó una campaña de deportación en masa y junto con la Gran Depresión, quiero demarcar que en el condado de Ventura también se realizaron campañas de deportaciones en grasa. Aquí ven periódicos en español en que los titulares hablan de las redadas que se realizaron en Los Ángeles, en La Placita, y vemos que aproximadamente 1.8 millones de personas deportadas en cual 60% de esos casos, estas personas eran ciudadanos estadounidenses. Entonces, es importante demarcar que esto se realizó aquí localmente en Oxnard. Aquí en este periódico se habla de los 50 hombres que estuvieron encarcelados en Oxnard y que estaban puestos para ser deportados porque se les consideraban como residentes ilegales de los Estados Unidos. Y entonces los juntaron y los deportaron. Y luego avanzando a los 1950s, vemos la operación Wetback o operación mojado. Y este fue cuando se hizo, a los mexicanos se les hicieron un blanco. Entonces, a contraste de los 1930s en el que el Estado y el gobierno federal estaban trabajando juntos para deportar a mexicanos en los Estados Unidos, aquí esta operación se lideró por el INS o el Instituto Nacional de Seguridad. Y este deportó casi 1 millón de mexicanos a la frontera. Y lo interesante es que muchos regresaron. Entonces, el motivo por el cual se les deportó a la frontera es para hacerlos migrantes legales y así inscribirlos en el programa de braceros, porque ese es un programa que se realizó en los 50s y porque en el programa de braceros veíamos a migrantes legales para venir a trabajar. Pero junto con ellos también llegaron muchas personas indocumentadas que llegaron con ese programa a la misma vez de este programa de bracero e igual muchas personas deportadas durante esa era.
Y entonces avanzando a los 90, vemos estas leyes del 96. Hay dos leyes de importancia porque son leyes que siguen afectando a varios de mis alumnos y sus familias hasta hoy día. Primero tenemos la ley de reforma ilegal, de responsabilidad y reforma ilegal de inmigración y la ley de antiterrorismo y de Código Penal ante la muerte. Y este declaró que se podría detener a las personas por infracciones menores, tal como a cualquier infracción de bajo nivel que quizás uno cometió ser joven, pero tuvo resultados muy punitivos y resultó en deportaciones y separación de familias. Y esta ley en particular afectó a muchos de nuestros individuos y alguien a quien afectó esto es a Liliana. Y a Liliana fue puesta en expulsión expedida y ella intentó legalizar su estado, pero ya que tenía un récord en el que ella presentó información falsa cuando ella era joven, pues eventualmente ella llega a buscar ayuda de iglesias locales y vivió por 3 años en la iglesia Unida de Cristo de Simi Valley. Y CLUE de Ventura County ayudó a proteger a Liliana de la deportación. En 2016, debido a estos sistemas de apoyo en nuestro condado, ella recibió su tarjeta de residente y ahora está recibiendo también educación. Y ahora voy a hablar de la detención de los inmigrantes, porque este es otro aspecto de la aplicación de ley de inmigración. Entonces, sabemos mucho de el asilo, ¿no? Pero o de la isla Ellis, sabemos que es como que donde se recibían a los inmigrantes y X, pero en realidad fue como el primer centro de detención de inmigrantes, porque lo que la gente no sabe es que muchos inmigrantes murieron en esta isla, ya sea por suicidio o causas relacionadas a la salud, y a pesar de esa descripción en la Estatua de la Libertad, hay que ver estas imágenes y esas descripciones de esa era. Y aquí vemos dos imágenes en contraste de esos tiempos y también una de tiempos más recientes de inmigrantes detenidos. Y entonces hay que cuestionar cuando uno visita esta isla Ellis de que, o sea, hay que considerar si nuestro país es un país de inmigrantes cuando también tenemos tantas instalaciones de detención de inmigrantes. También conocemos de Angel Island o la Isla Ángel, que también tuvo muchas instalaciones de detención de inmigrantes y se construyó en el 1910 y también fue responsable no solo por el admitir y verificar y detener a inmigrantes, en mayoría asiáticos, mayormente de China, de Japón, que entraban de la Isla Ángel. Y también vemos condiciones opresivas en el que se realizaban inspecciones médicas y también eran sujetos a condiciones opresivas dentro de su tiempo en la isla. Hay un buen libro que detalla esto. Aquí en la portada la ven. También quiero hablar de la ley de migración del 24, que es la ley Johnson Reed,
Y esta ley fue bastante estricta dentro de la historia de los Estados Unidos, en el que estableció cuotas de migración para expulsar a cierto número de inmigrantes, sin importar cuánto tiempo hayan vivido aquí. Y una de las cosas que pasó con esto es estableció una cuota que limitó el número total de inmigrantes que entraban por año. Y en este sistema de cuota se ve que estas visas se reservaban para inmigrantes europeos. Entonces aquí vemos el diseño de la organización demográfica de las poblaciones de los Estados Unidos. Y entonces se usó en base el censo de los 1890 para establecer estas cuotas. También se realizan se establecen requisitos de inspección de inmigrantes que ya incluían, exigían impuestos para hacerse exámenes médicos y otras pruebas de analfabetismo, etcétera. También esta ley estableció la patrulla fronteriza. Y lo interesante es que en el 24 de esta ley quedan exonerados o exentos los inmigrantes del occidente, tal como México. Entonces muchas personas estaban muy enojadas que no había cuota para México. Y tenemos aquí a este legislador que propuso la acta de Box, así enactando o aplicando una cuota para mexicanos. Él hizo esta propuesta de ley, pero falló y muchos negocios y empresas agrícolas se opusieron estuvieron en oposición contra esta ley. Y aquí vimos una cita de periódico en el que declara esta oposición. Entonces veíamos muchos periódicos declarando que esta ley afectaría a la fuerza laboral y que no se podía establecer una cuota para los mexicanos. Y entonces lo que sucedió últimamente fue un compromiso. The 1929 Undesirable Aliens Act. This is the law that made Esa es una crossing ley que hizo posible que en la frontera de México a Estados Unidos un crimen. Así que básicamente decía que cuando estabas entrando al país por primera vez era un delito menor y que se te iba a asignar una multa de $1,000. Por la segunda ocasión era ya un delito grave, marcado por 2 años de cárcel. Esto actualmente fue dirigido por el senador Colin Greens, que era el Trump de los años 20, era un supremacista blanco que estaba hablando de la separación de las razas, que no creía. Y este compromiso últimamente tuvo un impacto globalmente, porque se tenía que esto que estaba. ¿Por qué? ¿Por qué era esto afectando globalmente? Porque estaba teniendo una manera de control y voy a mostrar esto y cómo es que sucedió esto. Lo que esta ley hizo fue incrementar el número de prisioneros. Tenemos en 1930 en la facilidad en Texas. Perdona por interrumpir, los intérpretes están pidiendo si puedes hablar un poco más despacio, por favor. Y si hay posibilidad de apagar el ventilador. Oh, I'm sorry. O se escucha un ruido de audio. Gracias y perdón por interrumpir. Esencialmente, en 1930 se afectaron 44,000 casos de entrada ilegal.
1930 también, los mexicanos alcanzaron un 85% de todos los prisioneros de inmigración. Y después de esto, por esta nueva In El Paso, which is the La Tuna detention facility. se which is construyeron 3 nuevas prisiones en El Paso, en Tucson y en Los Ángeles. another facility in Que estamos viendo aquí en esta pantalla. Los Angeles. You might know of it, Terminal A lo mejor también saben de esto, es en Los Ángeles. As I mentioned, the 1920 Como mencionamos esto en 1929, lo que pasó aquí a nivel local es importante. En 1930, the US Border Patrol opened up tenemos que, Ventura County. And había actually, oficiales de la frontera en el condado de Ventura, and actually was in charge of también estaban encargados 1920 law locally. de poder ver esta ley en Ventura County, en el condado de Ventura y Santa Bárbara. Pero que estamos viendo aquí un artículo de que habla de cómo es que están utilizando esta ley. In the 1930s. Hubo una huelga en 1937 y una de estas huelgas fue And he was arrested in violation of his 1920 quien fue arrestado, Rodolfo Márquez, que fue arrestado leader of this y como siendo el líder de esta huelga, se see why fue deportado. Así que pueden ver cómo lawyers like this law los empleados, because they can use it as a form of labor control. los empleadores les gusta esta ley porque tienen una manera de controlar y tienen la manera de, y así permiten que no se organicen y se formen esas uniones. Also, you had También estamos viendo I'm showing you a news en esta pantalla que estamos enseñando ahorita un recorte de un periódico from La Voz de la Colonia. de La Voz de la Colonia. The Spanish language Y este es el periódico en español que se imprimía en Santa Paula en 1920 y 30. Y esto es un anuncio para los líderes sobre esta ley, it's important for the readers to come que es importante para que los lectores se reúnan en una reunión. Están pidiendo una reunión para poderse unir con el consulado mexicano, que están hablando de esta ley y cómo les va a afectar a ellos. Así que es muy importante saber que esta ley no fue muy publicada. Como había poca información en los periódicos de habla hispana, querían asegurarse que estuvieran informados que esta ley les podría afectar y dañar, que puedan ser arrestados, que puedan ser encarcelados y que puedan ser cargados con diferentes cargos o si eran arrestados más de 2 veces, tener ya un cargo mayor y puedan ser deportados. Esta ley aún continúa hasta esta fecha. La sección 1325 de la ley 1929 continúa el día de hoy separando a los niños de sus padres en la frontera. Esto está desde ese tiempo hasta ahora. El movimiento que se está negando empezó con Julián Castro, un candidato demócrata, y su plataforma, él llamó para terminar esa sección 1325. Estoy enseñando esta imagen de Castro trayendo esto como un problema y creo que es importante mencionar esto como un problema en la actualidad, que el movimiento de justicia inmigrante está peleando contra esa sección 1325. Así que gracias, les quiero agradecer por su tiempo, espero que no me haya ido muy rápido. Quiero también compartir alguna información como lectura de libros, otra información, y estoy emocionada para escuchar sus preguntas. Y ahora lo paso con Brooke, que va a estar hablando sobre Isla Migra. Es por parte de MyCop también. Thank you, Dr. Alamillo. Gracias, Dr. Alamillo. Esa fue una presentación maravillosa y aprendí mucho. Hola a todos, todas. Gracias por estar presentes el día de hoy en este evento. Mi nombre es Brooke Lotz. Soy una abogada de inmigración con Mixteco Comunidad, organizadora del proyecto Mixteco Indígena, también conocido como MyCop. Es una organización que abre su misión en Santa María y en Ventura. Es una organización, es que MyCop es una organización que su misión es apoyar, organizar y empoderar las comunidades migrantes indígenas en California
y en la costa central. MyCoop ofrece una variedad de servicios de bajo costo o gratuitos en nuestra comunidad, incluyendo interpretación y traducción en diferentes idiomas indígenas. Asistimos para aprobar acceso médico, también esto incluye la vacuna de COVID-19. También MyCoop trabaja para tener concientización sobre la salud mental. También provee asesoría en violencia doméstica y servicios para empoderar a los jóvenes. También estamos trabajando con organización de trabajadores, programas de concientización cultural y somos una organización no gubernamental en política y abogacía en la comunidad. Yo estaré hablando de la historia de ICE, la migra. Así que siguiendo los ataques del 9/11 en el World Trade Center, se trabajó para reorganizar todas las cosas que tenían que ser manejadas con referente a la seguridad. Esto se resultó en la establección de el Departamento de Seguridad Nacional, conocido en inglés como DHS. Si ustedes conocen algo de esto, es millones de acrónimos, es que voy a tratar de limitar el uso de esos acrónimos. El Departamento de Seguridad Nacional se complementa de 22 agentes federales que están incluidos entre ellos las de inmigración y por eso se une inmigración, seguridad y terrorismo en cualquier ámbito político. En el 2003, como doctor Aramillo estaba mencionando, los servicios de migración se fueron divididos en 3 diferentes nuevas agencias. Una es el día de hoy, es la Organización de Migración Estados Unidos de Ciudadanía y Servicios de Ciudadanía, conocidos como USCIS en inglés, que están hablando de las personas que requieren la Green Card, tarjeta de residencia permanente. También se maneja la siguiente agencia, que es la Agencia de Protección de la Frontera de Estados Unidos en los diferentes puntos de entrada, como los aeropuertos, conocido como CBP en inglés, y también lo que se le conoce como ICE o la migra, que es el Buró de Migración y de aduanas. Previamente, migración, habían diferentes aspectos que estaban de esta manera. Mientras estamos hablando de ICE o la migra, tiene 2 diferentes componentes principales. Uno de estos es enforzar la ley y la segunda es de investigaciones de seguridad nacional o HSI. La primera aplica las leyes de migración en cuanto aplica las leyes a quien viole estas leyes. Y la segunda investiga informaciones criminales internacionales o de Estados Unidos que incluyen como el intercambio ilegal de drogas, armas o de personas en los Estados Unidos. Si volvemos al 2003, cuando ICE, la migra, se creó y el Departamento de Seguridad Nacional, una de las metas de ese departamento fue que establecido inmediatamente que 100% se removieran cualquier persona que pudieran ser removida. Una persona alien, se le llama una persona ilegal alien, cualquier persona que ha causado un problema que ahora no está cumpliendo en cumplimiento de la ley, por ejemplo, alguien que se quedó como un turista, a lo mejor un estudiante que se quedaron y extendieron su periodo de la visa. Esto permitió al departamento de esta agencia federal que se hicieran diferentes asociaciones con diferentes agencias estatales, específicamente departamentos de policía, que eso incrementó el número de individuos que fueron puestos en periodos de deportación y de la presencia de. También quiero aclarar que cuando digo removal proceedings, que se refiere a
al sacar de aquí significa es lo mismo que deportar y los procedimientos de deportación. The average daily population of detained immigrants increased from roughly 5,000 folks detained in 1994 De to over 1994 es a 39,000 en 2017. La alta de deportaciones en 2013, las políticas de migración instituto han pasado un reporte que dice que el gobierno invierte más en esto que cualquier otra agencia combinada de los Estados Unidos. También la protección de aduana de fronteras. Now, Professor Alamillo Así que ahora, como mencionó el profesor Alamillo, eso está regulado de estos que aquellos que están violando estas leyes de provisión legal. I just want to touch on that a little Solamente because quiero tocar un poco en esto, porque la manera en que yo hablo con la gente de esto, cuando tengo mis clientes, es, yo les digo que inmigración y la violación de inmigración es realmente problemas civiles y no son criminales. Y eso es importante porque las personas inmigrantes que están puestas en audiencias no reciben la protección que un individuo con procedimientos criminales reciben. Así que cuando ven, por ejemplo, or programas CSI como Law and Order o CSI, y que cuando ven ahí las alertas que dicen usted tiene el derecho de tener un abogado y si no pueden pagar por uno, será uno proveído para usted. Este tipo de protecciones son para los criminales, en procedimientos criminales. Ese, por ejemplo, es un ejemplo, pero los inmigrantes que están puestos en estos procedimientos no reciben estos. Específicamente, aquellos que están en procedimientos de removisión o deportación no tienen ningún abogado proveído para ellos. Y lo que significa es que hay veces que muchas veces están ahí en esos procedimientos, ni siquiera muchas veces no saben que tienen una defensa que pueden para estar deportados. Y más adelante que los inmigrantes que están puestos en estos procedimientos, muchas veces ni siquiera pueden ver a un juez de inmigración. Y eso es lo que estaba diciendo el profesor Alamillo, que esto es una, que eso es un derecho constitucional, protección, derecho que eso se aplica a las personas, no solamente a los ciudadanos. Otro problema es que las cortes de migración no son cortes independientes. Así es que muchas cortes en los Estados Unidos y de Estados Unidos son independientes y los jueces son considerados imparciales y tienen el poder de poder poner sus pensamientos y agendas propias, pero la gente de migración son parte del Departamento de Justicia, que esto es lo mismo, la misma agencia que se encarga de afectar y inculpar a estas personas. Lo que significa es que el juez que ejecutará la orden part of the de same deportación, en este caso, son todos partes del mismo equipo, que esto parte en esta imparcialidad, como se ve, esto no se está viendo en un sistema de justicia igualitaria. En diferentes administraciones anteriores, y esto continúa a la fecha, ICE generalmente se basa con prioridades enforzadas. Así que como estamos ahorita enforzando el 100% de la meta de remover y deportar esto como es lo que se tiene, ICE y sus agencias, la amiga y sus agencias, dicen que la realidad es que detención y deportación requiere muchos recursos federales. Como tales, es que muchas veces el ICE y migra se enfocan en las prioridades y que mucho de esto es los terroristas, generalmente seguidos por los individuos con récord criminal o diferentes personas que tienen diferentes órdenes, múltiples órdenes de deportación o que han violado, que han faltado a las leyes de una manera más agresiva. Así que cuando explico esto, les digo que la deportación
fuera de los Estados Unidos es solamente caben cientos de asientos. Y si quieren llenar esos camiones para deportar, que a lo mejor con esa gente que ha deportado o que ha afectado la seguridad nacional o que ha afectado al país. Following the creation and increasing Una vez power que se creó el poder de ICE o la migra, se ha incrementado el número de detenciones y reportaciones en la implementación de estas, como profesor Lamillo mencionaba, que eso ha existido en la historia de Estados Unidos en diferentes maneras, pero se hizo mucho más de alto perfil y se enfocan en los lugares de trabajo que generalmente emplean inmigrantes, por ejemplo, en Iowa en 2008, también en las plantas de pollos en Mississippi, en 2019, que creemos que la mayoría de estas que fueron detenidos fueron deportados bajo la administración de Trump. Hubo diferentes redadas en diferentes zonas y ciudades democráticas por una manera de decir que tener una cultura de miedo, que es lo que estaba mencionando el profesor Alamillo. También, después de que se creó la migra o ICE, vimos cómo había diferentes organizaciones o alianzas privadas para tener estos centros privados que no solamente fueran facilidades del gobierno o instituciones de gobierno. Y eso es importante porque estos lugares, centros privados, no tenían las mismas reglas y regulaciones que los espacios federales. Siguiendo después, en el 2003, también vimos cómo ICE o la migra incrementó el número del arresto de inmigrantes en los lugares como lugares seguros como las cortes o tribunales. chilling effect, with Esto non-citizens se considera que los ciudadanos que mucho menos que provocaba que la gente no se acercara a sus investigaciones o a sus casos de cortes, aun cuando eran las víctimas o que estaban reportando los crímenes por la cultura del miedo. También diferentes culturas que se provocaron la separación de los niños de sus padres, que escuchamos en todos los niños en jaulas, que escuchamos bajo la administración de Trump. Y aunque esto fue enforzado por la agencia en la frontera, sí resultó en lo que ahora se conoce como el movimiento de abolir ICE o terminar ICE o la migra, los políticos, y que se está buscando terminar las prácticas terroristas de la migra y reformar el sistema de migración en unas diferentes maneras. Creo que cuando pensamos en esto, en ICE, pensar como una parte, en una manera en cómo podemos pensar, ver y aplicar las comunidades a través del país, que no se tiene una ley en cuanto a esto. Yo estoy aquí el día de hoy, como lo mencioné, como representante y como abogado de MyCop. También soy un miembro de la coalición de ICE fuera del condado de Ventura o la migra fuera del condado de Ventura, que estamos trabajando para terminar la cooperación de las agencias locales con la agencia federal. Michelle, nuestra siguiente panelista, va a hablar más sobre esto y gracias, muchas gracias. Muchas gracias, Brooke. Espero que todos se encuentren bien y me imagino que ya aprendieron mucha información de doctora Alamillo y también de Brooke. Mi nombre es Michelle Carballo y soy parte del Club del Condado de Ventura. Somos una organización formada por varias religiones diferentes. Creemos que todos tienen derecho a una vida feliz. Muchas religiones tienen los fundamentos de ser un buen vecino, un buen amigo y estar en comunidad con los que les rodean. Es por eso que somos parte de ICE out of Ventura County Coalition, ICE fuera del condado de Ventura. Nadie debe temer deportación y ninguna familia debe ser separada a las fuerzas. The ICE out of Ventura County Coalition
ICE fuera del condado de Ventura, quiere presionar a nuestra policía local para que pare toda comunicación con ICE. Queremos que las familias permanezcan juntas. Este año nos estamos preparando para el Truth Act. El Truth Act es un foro comunitario que se lleva a cabo todos los años y ha estado sucediendo desde 2017. Se requiere que cualquier policía que tenga comunicación con ICE escuche lo que los miembros de la comunidad tienen que decir en respuesta. Los policías deben estar abiertos a considerar lo que la gente diga en respuesta de su comunicación que tienen con ICE. El año pasado, en noviembre, la gente de nuestra comunidad aquí en el condado de Ventura les dijo que quieren ICE fuera de nuestro condado. Más de 40 personas afirmaron esto. Queremos que la policía detenga toda comunicación con ICE. Esto nos ayudaría a construir una comunidad más segura. Familias tienen temor a reportar crímenes a los policías por el aspecto de ICE. Tienen miedo a ICE, por supuesto. Esto no es justo. Más si son víctimas ellos mismos o si son testigos del crimen. Para concluir, espero que esta información les interesa y si quieren ser parte de este esfuerzo, por favor, a lo último, si tienen alguna pregunta o quieren saber más información, pueden escribirlo en el chat debajo de su pantalla. Muchas gracias. Ahora se lo paso al señor Mustafa. Hi there. Good evening, everyone. Can you hear me okay? Hola a you. todos, buenas tardes, ¿me escuchan? Mi nombre es Mustafa Nizam y soy el gerente de alcance del Valle con el Concilio de Relaciones Estadounidenses e Islámicas. Yo trabajo desde Hawthorne a el condado de Santa Bárbara, que incluye al condado de Ventura, donde he realizado la mayoría de mi trabajo desde que inició la pandemia. Y somos parte de la coalición de ICE fuera de California y en particular somos parte del comité de alcance. CARE-LA es una organización de derechos civiles y estamos celebrando nuestro aniversario 25 este año. Nuestra visión es liderar y abogar por la justicia y entendimiento mutuo y aumentar el entendimiento, la conciencia de conocimiento de la religión de Islam y de las personas musulmanes. La comunidad musulmán es muy diversa. Venimos de todas partes del mundo, desde el sureste de Asia hasta Latinoamérica, hasta el norte de África, hasta las Filipinas. Muchas personas de nuestra comunidad son víctimas a las políticas de inmigración. Cientos de personas musulmanas están detenidas en centros de detenciones, huyendo a países donde han escapado de la guerra, en países como Afganistán, Somalia, Sudán y Yemen. Países que han sido destrozados por nuestras políticas extranjeras. Quiero compartir una historia sobre un hermano que actualmente está en un centro de detención. Su nombre es Omar Amin. Él es parte de la comunidad musulmana de Sacramento y es refugiado que llegó aquí con su familia en el 2014. Su vida fue arruinada por la administración de Trump cuando él se le acusó falsamente de ser un comandante del grupo terrorista ISIS. Él estuvo casi 3 años encarcelado fraudulentamente en una detención federal. En contra de todo, Omar ganó su juicio legal en el que el gobierno declaró que no había causa probable en contra de Omar. Omar debió haber sido liberado esa misma noche y ser reunido con su familia, pero en vez de eso lo transfirieron a la custodia de inmigración para expulsarlo a medio de deportación.
ICE declaró que intentaron expulsar a Omar de vuelta a Irak. Y ICE ha dictado que quieren levantar cargos contra Omar por los mismos cargos que el juez lo declaró no culpable. Hoy día él está encerrado en una instalación en un centro de detención en Bakersfield. También quiero decirles que CARE tiene un centro de derechos inmigrantes y Brooke habló de MICOP también. Y nosotros tenemos servicios legales gratuitos o a bajo costo. La mayoría de nuestros casos tienen que ver con personas que buscan asilo o refugiados. Y si ustedes conocen a alguien que necesitan ayuda con su solicitud o están en una situación en la que son indocumentados o necesitan ayuda con sus próximos pasos, llámenos o escriban su información en el chat y lo que haremos es los ingresaremos, colectaremos su información para asesorar si les podemos apoyar. Y ahora le paso la palabra a Nicolette Walker. Hola a todos, mi nombre es Nicolette Walker, mi pronombre es ella y soy parte del círculo de liderazgo de Surge del condado de Ventura, que significa el estar de pie por la justicia racial. Nosotros somos un grupo de personas blancas que están trabajando juntas para superarla y vencer la supremacía blanca en el condado de Ventura. Y lo realizamos primariamente a medio de la educación, en el que realizamos juntas mensuales y escuchamos de diferentes organizadores y grupos por la justicia racial. Compartimos y apoyamos eventos de la justicia racial a nivel local. Tenemos capacitaciones sobre lo que significa ser una persona blanca y también tenemos capacitaciones para movilizarnos a accionar. También movilizamos a nuestra comunidad blanca para accionar a nivel local, que sean esos llamados que son liderados por personas negras o indígenas o de color racializadas. Y también trabajamos para crear coaliciones en comunidad. Y nosotros estamos en solidaridad con la coalición de ICE fuera del condado de Ventura. Queremos hacer un llamado por un proceso justo de parte de la oficina del alguacil o del sheriff del condado de sheriff, del departamento del sheriff. El departamento del sheriff ha estado colaborando con inmigración después de que la gente cumple con su sentencia en la cárcel local. Y es la oficina del condado de Ventura del alguacil lo está haciendo voluntariamente y han ignorado las peticiones de la comunidad cuando les hemos pedido que pare esta práctica de colaborar con inmigración. Y en el noviembre del 2020, la mesa de supervisores del condado de Ventura aprobaron una resolución declarando el racismo una crisis de salud pública. El departamento de sheriff o algo así le está participando y perpetuando un sistema injusto, racista, al cooperar voluntariamente con inmigración. Este sistema depende en la discriminación racial de comunidades de color y también afecta a las familias y dejando a los niños sin un padre o madre y causando miedo y estrés, no solo para las personas indocumentadas, pero a sus seres queridos también. Entonces, si a ustedes les importa desmantelar o quebrantar la supremacía blanca y quieren justicia e igualdad para todos, se les invita a que nos acompañen en nuestras reuniones mensuales y que nos sigan en Facebook o Instagram en Surge VC. Gracias y ahora le doy la palabra a Nidia. Hola, buenas tardes a todos. Mi nombre es Nidia. Gracias por estar aquí y por
por el honor de hablar. Soy una abogada de póliza con causa en Santa Paula y también soy inmigrante de Puebla. Crecí en Los Ángeles y he estado aquí en Oxnard por 2 años. Y hoy quería hablar un poco sobre cómo las pólizas de inmigración impactan la salud y específicamente la salud mental de nuestra comunidad inmigrante indocumentada. Un poquito sobre Causa. Causa es una organización que trabaja con trabajadores inmigrantes, muchos de ellos que son campesinos aquí en el condado de Ventura. Y trabajamos en diferentes áreas. Como organizadores hemos visto cómo a narrativas de inmigrantes negativas y estereotipos impactan la comunidad y la salud. ¿Verdad? Dado al clima político actual, los inmigrantes indocumentados viven con un temor a la deportación, lo que limita, ¿verdad? El uso de la atención médica y los servicios sociales. Y impide la integración social, ¿verdad? De inmigrantes. Como comunidades inmigrantes hemos visto, ¿verdad? Por nuestras propias experiencias o por las redes sociales, ¿verdad? O los medios de noticias, hemos visto, ¿verdad? Ejemplos de cómo diferentes agencias y muchas veces la policía, ¿verdad? Ha ayudado a la agencia de inmigración, ¿verdad? ICE, ha ayudado a ser redadas en comunidades, ¿verdad? Redadas, hemos visto, muchos ejemplos de estas agencias trabajando juntos y haciendo redadas, ¿verdad? Que la comunidad ve. ¿Verdad? Entonces, como comunidad hemos aprendido que no se puede, no podemos trust, ¿verdad? Las agencias de inmigración y agencias de policía. Generalmente, ¿verdad? Agencias del gobierno. Con el fin de mantener a nuestras familias juntas, ¿verdad? Creamos un círculo unido donde no dejamos, ¿verdad? No dejamos entrar al gobierno, ¿verdad? No tememos al gobierno porque, tenemos miedo que nuestras familias sean separadas. Y además, ¿verdad? Durante la presidencia de Trump, vimos, ¿verdad? Que los inmigrantes estaban siendo atacados de muchas maneras y una de esas maneras era la carga pública, ¿verdad? Que donde inmigrantes que usaban servicios sociales, ¿verdad? Estaban siendo vistos como una carga pública. Y esto, ¿verdad? Podría impedir oportunidades para los inmigrantes en el futuro. Entonces, ¿verdad? Todos estos ejemplos que hemos visto de inmigrantes conduce a aislamiento, ¿verdad? Nos aislamos y no obtenemos los recursos que necesitamos. Y además, ¿verdad? Hemos visto deportaciones en nuestra comunidad inmigrante y estas deportaciones causan un patrón de trauma que impacta a las personas que son deportadas, pero también a las familias, ¿verdad? A los niños y además a la comunidad en grande, ¿verdad? Por ejemplo, la persona que es deportada termina en un centro de deportación, ¿verdad? Donde hemos visto que hay muchas violaciones de derechos humanos. Hemos visto estos ejemplos documentados.
Los niños experimentan separación, ¿verdad? De familiares. Esto es algo, separar a familias es algo muy traumante. Y además impacta a la comunidad, ¿verdad? Porque estas personas son personas íntegras a la comunidad, ¿verdad? Han estado aquí por muchos años, muchas de las veces, y son personas que tienen trabajos, tienen amigos, ¿verdad? Tienen vecinos, y son parte de esta comunidad. Entonces, solo quiero terminar diciendo que es muy importante que nos unamos para dar un alto a las deportaciones. ¿Verdad? He hablado mucho sobre este miedo a las deportaciones por miedo a separación de las familias, ¿verdad? Y es algo que podemos parar, ¿verdad? Como algunos de los compañeros han mencionado, Causa también es parte de ICE out of VC, ICE fuera del condado de Ventura. Y somos parte de esto porque hemos visto cómo las deportaciones impactan a todos en la comunidad. Y como mencionamos, podemos dar un alto a esto. Si quieren más información para saber cómo pueden hacer parte de esta coalición para parar transferimientos a ICE o cómo, ¿verdad? Cómo terminar esta agencia aquí en el condado de Ventura. Pueden contactarnos. Yo voy a poner mi contacto aquí abajo. Hay muchas oportunidades para que apoyemos a la comunidad inmigrante. Gracias y se lo voy a pasar a Effie. Thank you, Nidia, and thank you to all the speakers Gracias, tonight. Nidia, y gracias a todos los panelistas esta noche. Mi nombre es Epis Coven. Sus pronombres son she, her, ella, la directora para Buen Vecino. Buen Vecino es una organización no lucrativa que se creó en 1917. La visión de Buen Vecino es cultivar un ambiente donde la dignidad de cualquier persona es respetada, donde todas las personas están tratadas con compasión, tienen derechos iguales y tienen la misma oportunidad de participar y contribuir a la sociedad. A principios de este año, Buen Vecino se unió con las organizaciones que escucharon el día de hoy por parte de la coalición también del condado de Ventura. Actualmente tienen más de 20 organizaciones en esta coalición y muchos miembros de la comunidad también. La coalición de ICE fuera del condado de Ventura es una organización integral que forma por parte de miembros del condado de Ventura. Creemos en el derecho de las familias de permanecer juntos sin el miedo de ser separados o deportados de sus familiares, seres queridos. Se quiere pedir la terminación de la cooperación de los fuentes locales a nivel Ventura y con el nivel federal. Estamos pidiendo al Departamento de Alguaciles que terminen esta asociación opcional con el sistema federal. Cuando está alguien sirviendo una sentencia en una cárcel federal que en lugar de regresar a su casa, no deben ser transmitidos a una custodia de ICE o de la migra debido a su estatus migratorio. Mientras que se maneja, dicen que no recursos estatales serán para afectaros diferentes en función del nivel local o hospitales que son lugares espacios seguros en la comunidad. Esta ley no termina la cooperación con la migra. La SB 54 maneja límites en esta cooperación, pero dejó muchas opciones abiertas para que pudiera continuar con esta coalición. Estamos pidiendo del condado de Ventura que sigan a diferentes números de condados que ya pasaron esta SB 54 y que han terminado esta cooperación voluntaria con ICE. Esos condados incluyen Alameda, Contra Costa, Humboldt, Los Ángeles, Marin,
San Joaquín y Santa Clara, condado de Santa Ending Clara. ICE transfers in these Terminar counties estas transferencias de ICE o la migra han resultado in those communities. In fact, en esas the sheriff of comunidades Michigan no ha and mostrado the 33rd más sheriff redadas. of Los Angeles County El tercer sheriff de Los Ángeles también ha mencionado que no hay mayor amenaza para la seguridad que un millón, que hay gente donde está con miedo de reportar algún crimen y con miedo de separar a sus familias si reportan algún crimen. También estamos preocupados que el Departamento de Alguacil está trabajando en nuestro condado. Se reporta una lista de actividades que se trabajan con ICE o la migra y esto involucra tiempo y recursos. Se pidieron requisitos de lo que los costos son de esto. La respuesta que se tiene en escrito dice, la oficina del alguacil no se mantiene un récord de tiempo de lo que se gasta en esas actividades ni los costos que se tienen de estas actividades. Se terminan las comillas. Esto es de un gran tiempo que se invierte, se cierra las comillas. Mientras se hablan de eso en diferentes condados que han terminado la cooperación con la migra, el costo de este proceso no existiría. A nivel estatal, ICE fuera de Ventura se ha trabajado con diferentes grupos para poder pasar esta ley llamada Vision Act, donde están pidiendo la inclusión, donde están endorsados por más de 20 organizaciones y 20 coautores legislativos. Esto permitirá que cuando un individuo ha permitido ser puesto en libertad después de una presión, que no se pongan al servicio de migración o ICE y que puedan ser regresados a sus seres queridos. Si un individuo que fue nacido en Estados Unidos están culpados por el mismo tiempo y se terminan su tiempo de libertad, es injusto que la persona que no fue nacido en los Estados Unidos no sea puesto en libertad, como que la persona de Estados Unidos es capaz de ser puesta en libertad. Eso es lo que se marca un doble castigo. La gente que completó su sentencia se vuelven a castigar una vez más por no haber nacido en los Estados Unidos. La visión de esto va mucho más allá que asegurarnos que a nivel local y del Estado, que no dañen a los centros y que no separen a los inmigrantes de sus familias. Estamos felices de compartir con todos ustedes que este jueves pasado el Vision Act fue aceptado a nivel asambleísta. Asambleísta Bennett votó A. Owen se abstuvo y Valladares votó que no. Este no se pasará al Senado. Estaremos trabajando para poder pasarlo y hacerlo una ley y los invitamos a que se unan a nosotros. Terminamos nuestra presentación, abrimos un espacio para preguntas y respuestas y lo queremos a dejar con un llamado a la acción. Van a recibir un email después de este evento para poder tener pasos para tomar acción. Algún tipo de lectura para poder recomendar algunas lecturas. Por favor, vean estas lecturas para poder tener un poco más de información sobre esta noche. También enviaremos más información las organizaciones que representaron en esta noche. Por favor, sigan esta información y apóyenlas. Si quieren ser parte de esta organización o si ustedes, organización, quieren unirse a esta coalición, este formato tendrá la información de contacto para contactarnos. Al final tendrán estos enlaces para poder trabajar con los abusos de ICE o la migra y trabajar con las administraciones para mantener a las administraciones responsables y tener un sistema de migración justo. Gracias a todos por estar aquí y ahora quisiera regresar a nuestros hosts, a nuestros auspiciadores. Gracias, Effie. Y muchas gracias a todos nuestros presentadores por estar aquí. Ahora podemos tomar sus preguntas ahora. Voy a elevar un comentario que vino de Sherry.
Mientras que el doctor Alamillo estaba hablando, mis ancestros vinieron a la isla Ellis. Bravo a Liliana por tener su tarjeta de residencia permanente. Y una pregunta para el doctor Alamillo de Shannon. Antes de la exclusión del labor de los chinos, ¿qué tipo de exclusiones había, si es que habían algunas para inmigración a los Estados Unidos? Question. So before 1882, you did have a law, the 1875 Page Law, and this law prohibited the importation of unfree laborers and women brought in for immoral purposes, which meant at that Lo que time significó que en ese tiempo that Chinese women brought in for las mujeres prostitution. venidas de China eran traídas So it was very much a para target prostitución, against eran prohibidas. Así que estaba manejado para atacar a las mujeres chinas, pero antes de 1975, immigration laws passed. You mostly had states that passed their own laws following the Civil War, and they were mostly laws that también estaban regulados cuántas personas pueden entrar en un estado, pero en realidad no se tenía ninguna enforzación de esta ley. Cuando hablamos de una ley de migración o restricciones en cuanto a migración, eso empezó en los 80s y esto ya empezó a hablar del acto de exclusión. Gracias, doctor Alamillo. Ahora tenemos una pregunta de Brian para Brooke. El condado dice en su página de internet que los individuos tienen que tener unas identificaciones expresadas por el estado, cualquier tipo de identificaciones que están ignorando a las personas de inmigración, donde están pidiéndole cualquiera personas de mayores de 16 años de edad que trabaja en el condado de Ventura, que son elegibles para el condado de Ventura. Una persona más tendría que la capacidad de demostrar que trabajan o viven en el condado de Ventura. Estamos trabajando con diferentes organizaciones y tener alcance comunitario para ofrecer información sobre la vacuna. Gracias, Ashley. ¿Hay algo más que los aliados puedan hacer para crear concienciación sobre la vacuna y su disponibilidad, o si las organizaciones que los tienen esto manejado? Creo que esa es una gran pregunta y creo que sé que MyCOP está trabajando de una manera muy ardua para tener esta información. Creo que lo hemos mencionado que MyCOP, una de las funciones principales es que se tiene una estación de radio, in several indigenous languages to que difunde su información en diferentes lenguajes indígenas en Oxnard y las áreas de Ventura, y un gran enfoque de esto ha sido el compartir la información sobre las diferentes clínicas móviles que han sido y traído vacunas. Lo que no he escuchado por la falta, que no he escuchado que se haya negado la vacuna a la gente sin identificación. Sé lo que he escuchado en el condado central, de la costa central, han expresado que de hecho se han pedido muy poca documentación para mostrar su elegibilidad o su identificación para la vacuna. Yo creo que ese es un excelente punto. Y si quisieran, podría poner mi correo electrónico aquí en el chat y podría conectarlos con nuestro asociado de comunicación y directores encargados que están manejando estos eventos de vacunación. Una vez más, nuestro equipo ha trabajado día y noche con los trabajadores del campo y los trabajadores de primera fila y los trabajadores esenciales que no hablen español o inglés, para decirles que la vacuna está disponible para ellos como prioridad, como una categoría de prioridades. Que espero que esto conteste su pregunta. Gracias y gracias por este trabajo. Y como recordatorio, si quieren preguntar alguna pregunta, pueden escribirla en el chat y pueden poner el nombre de la persona si quieren alguna persona que conteste en específico. Para Brooke, otra pregunta, hablaste sobre el juzgado que se unía todo en un proceso que no parecía
que no parecía que estaba trabajando este sistema con una manera justa. ¿Cuál es la solución? Esa es una excelente pregunta y esto es quiero decir que es un concilio de jueces, pero a lo mejor creo que lo está haciendo mucho más, sonar como un tipo de película como El Rey de los Anillos o algo así, pero con un grupo de jueces retirados que se han retirado en los últimos años, están requeridos de hacer las cortes de un proceso privado o independientes. Estas cortes o tribunales están creados en diferentes maneras y como se mencionaba esto anterior, en la actualidad y en las cortes administradores de inmigración se manejan por medio de la Oficina de Inmigración. Así que la Oficina Ejecutiva de Inmigración es la agencia encargada de las cortes de inmigración y está trabajando de manera muy cercana con inmigración y estas cortes de inmigración se pueden manejar de manera independiente para que no sean tan partisanas o imparciales, sino que no sean tan parciales como son. Ahorita muchos jueces de inmigración en la actualidad están diferentes Security and del Departamento de Seguridad Nacional, así es que con esto, sin irme mucho en mi experiencia personal y políticos, quiero decir que hay mucha evidencia ahí fuera que los jueces que muchas veces dejan que el gobierno afecta que esto se vayan a favor del gobierno en lugar de con el inmigrante. Y el otro problema es que the Executive Office for Immigration Review can therefore sort of do ellos things pueden de esta manera hacer cosas, poner algunas cuotas en las jueces de inmigración y enforzarlos a que manejen de una cierta manera el juicio, que es muy problemático. Y bajo la administración Trump, algo que vimos fue que los jueces de inmigración tenían un cierto como número que tenían que alcanzar. Eso es muy problemático. En diferentes casos, por ejemplo, estamos hablando de casos de asilo que son demasiado complicados o difíciles de adjudicar y presentar en un tribunal de algo de la ley. Y por esto, muchas veces la gente que les otorgan o a lo mejor tienen un testigo experto para poder testificar en las condiciones de su país o muchos de los juzgados de migración, esos se proceden en diferente lenguaje. Así que cuando los jueces tienen que tener algún número preciso para alcanzar, ellos tienen bloqueados una audiencia de 4 horas. Si alguien está hablando en otro idioma, esta persona realmente nomás está teniendo 2 horas para defenderse a sí mismo o presentar su caso, porque la mitad de ese tiempo está llevándose por medio de la interpretación. Así que permitir que se tengan cortes independientes de inmigración ha resultado en un proceso más equitativo y justo para los inmigrantes que están en esa posición. Oh, me encantaría escuchar más de eso alguna vez pronto. Gracias. Thank you, Kim Stevenson. Put into the chat, you can Kim volunteer Stevenson escribió en el chat. tomorrow, June 6th, Sí, and then the last Sunday of each month at the Oxnard College que Summit. mañana en el swap meet del Colegio de Oxnard uno puede hacer Help people with their voluntario immigration, a citizenship, apoyar a las DACA, personas voter registration, etc. rellenando sus solicitudes de DACA o de inmigración Attorney present y for the que complicated issues. también tenemos a abogados disponibles para apoyar a la comunidad. Sure, and I'll go ahead and respond in Spanish for those who Sí, voy a responder en español para quienes lo Um, prefieren. Voy a repetir todo en español para los que necesitan español. La pregunta era para más información sobre Swap Meet Justice. Esto
es los domingos o los últimos domingos de cada mes en el Oxnard College, en el colegio aquí de Oxnard. Pero justo mañana, el domingo junio 6, el 6 de junio, van a tener un Swap Meet Justice. Van a haber varios abogados, voluntarios que van a estar ahí procesando aplicaciones para los que están en el Swap Meet. Están haciendo aplicaciones para renovar DACA. Se me hace que también aplicaciones inicial, si califican. También están haciendo aplicaciones para su residencia, si califican, y también de ciudadanía. Ya hay varios que fueron a este Swap Meet Justice y aplicaron para ciudadanía y ya son ciudadanos. Así que si saben de alguien que está interesado en esto, pueden ir al Swap Meet. Estamos ahí desde las 8 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Y si quisiera ser voluntario, también pueden ir a las 8:30 de la mañana. Así pueden recibir ¿cómo les digo? Pueden recibir los materiales que van a necesitar para ayudar. Si no saben inglés, todavía pueden ir a ayudar. Necesitamos todos los voluntarios que quisieran ir. Así que una vez más, sé que ya pusieron el enlace en el chat, pero si lo necesitan una vez más, aquí lo voy a agregar. A esta página web también se puede traducir en español. Si es que lo necesitan. Si tienen más preguntas sobre esto, me pueden mandar mensaje a mí también. También voy a poner mi correo electrónico en el chat para cualquier pregunta que tengan. Thank you. Gracias. Reverend Betty Stapleford has this Y question. la reverenda Betty Stapleford tiene esta pregunta para todos. ¿Cuáles son los efectos positivos del acta de visión, la propuesta de ley de visión que acabó de aprobar la legislatura de California? ¿Alguien que no ha contestado quiere responder esa pregunta? Yo puedo responder, ¿está bien? Sí, claro, adelante. Esta fue una de las propuestas de ley en la que Care California fue copatrocinadores, y lo que me enseñó a mí es qué tan rápido logramos movilizar al llamar a nuestros legisladores, y de veras marcamos una diferencia porque nos unimos hacia un objetivo de aprobar esta propuesta de ley de la visión. Anyone else on benefits? ¿Alguien más quiere hablar de los beneficios? Gracias. I can also talk a little bit on Sí, yo puedo hablar un poquito de eso. Causa también fue copatrocinador, y como me lo mencionó Mustafa, aquí en el condado de Ventura, logramos que el asambleísta Steve Bennett votara que sí, y desafortunadamente Jackie Irwin se negó a votar. Y lo que vimos es que algo bueno es que aquí como que aborda algunas de las brechas creadas por el CB 54, y pondría fin a la transferencia de inmigración de las cárceles a inmigración. Y entonces eso lo vemos como algo que le pondría fin a esa colaboración. Y creo que pues en general sí hubo muchas brechas que quedaron con la ley SB 54 que aún permitían la colaboración de las cárceles e inmigración, y entonces esta ley va a cerrar esas brechas. Hay una pregunta de seguimiento aquí que indica, la pregunta es, ¿el llamarle a Jackie Irwin ahora ayudaría? Pues creo que las llamadas y correos electrónicos siempre ayudan. Es lo que nos ayudó a asegurar que la asambleísta Bennett votara que sí.
Pero creo que sí, Y con Jackie Irwin es una situación muy particular porque la mayoría de nosotros sabemos que es muy como moderada, conservadora, y pues el llamar a su oficina muestra que hay personas constituyentes que creen que los inmigrantes no deben ser sujetos a doble castigo y deben tener derechos equitativos. Y creo que el llamarle sí ayudaría y mostraría que esto es algo que la comunidad no quiere, ¿no? Y entonces, a fin del día, hemos visto una y otra vez cómo ha votado Jackie Irwin y no ha sido a favor de la comunidad inmigrante o a favor de la gente de color o racializada en general. Entonces, creo que en general, o sea, Jackie Irwin se tiene que hacer responsable por la manera en que vota. Sí, tiene que escuchar Thank más you. de nosotros, ¿verdad? Gracias, Nidia. Disculpa. I just want, yes. I want to thank Mustafa Sí, yo solo quería agradecerle a Mustafa y Nidia por lo que also, dijeron. Y you never know how también uno nunca sabe cuál será la llamada que ayudará a cambiar la opinión de un asambleísta para que vote a favor o en contra. a step. Entonces, el hecho que el voto no fue impedido o limitado, pues no es necesariamente algo negativo porque lo más que escuchen el asambleísta de nosotros, pues eso va a ayudar a cambiar su mente. Y referente a la propuesta de ley de revisión, pues esta es una propuesta de ley muy necesaria, en particular referente al respeto de dignidad y proceso equitativo. Y este es un buen precedente que California puede establecer para que los demás estados sigan This as el mismo it's camino. Y ahora voy a hacer pregunta aquí del chat sobre la propuesta de ley de visión. Y la pregunta es si hay manera de mantenerse al tanto del estado de esta propuesta de ley. Si gustan más información del acta de la visión y lo que ha estado trabajando nuestra coalición, hay un formulario de Google que usted puede rellenar y nosotros les enviamos más información por correo. Está en el chat y también les puedo incluir un enlace en el chat con más información de la coalición de ICE fuera de California. Gracias. Pregunta de Linda Carl para quien quiera responder. A pesar de que ya caducó el cargo público o ya se limitó o dejó de aplicarse el cargo público, muchas familias migrantes aún tienen miedo a acceder los servicios sociales que necesitan. ¿Qué si algo han hecho las organizaciones presentes hoy para aumentar conciencia sobre este hecho? Yo puedo hablar un poco de eso como causa. Hemos hecho alcance hasta antes de que hayan cambiado la orden sobre cargo público. Y entonces, pues hemos continuado haciendo eso. Hemos creado gráficas en nuestras redes sociales y hemos hecho imágenes que son accesibles a las comunidades inmigrantes. Y como lo mencioné, hemos hecho alcance en el sur de Oxnard, el este del condado, en el este de Ventura. Y creo que seguimos hablando sobre esto
para que así cada vez que hablamos con las comunidades inmigrantes, hablamos de que fue reversado, revocado este cargo público. Y es importante animar a las personas inmigrantes que utilicen los recursos disponibles, porque hay mucho miedo al utilizar recursos, pero hay recursos que están disponibles a nosotros que no debemos negarnos a ellos y es importante que los utilicemos, en particular cuando los necesitemos. Sí, y puedo interponer también que también nosotros con Club de Condado de Ventura hemos tratado de ayudar a ubicar a la gente de la comunidad inmigrante hacia apoyo de abogados de migración, a notarios públicos, para que resuelvan sus preguntas sobre el cargo público y cómo afectaría su estado. Y si alguien está en comunicación con alguien que sepan que son indocumentados o que tienen contacto con la comunidad migrante, es importante buscar ayuda de representantes acreditados o abogados, organizaciones como Causa que los pueden ayudar a dirigir a la dirección correcta. Tenemos muchos clientes y yo trabajo para la oficina de Vanessa Frank, soy una parajudicial y tenemos tantas historias de personas que han ido a notarios públicos fraudulentos y es muy triste porque no se les da la información adecuada. Entonces, si tienen preguntas para recibir los recursos adecuados, pueden contactarnos porque es importante obtener información verídica. Y si conocen a alguien que necesita esa información, se pueden comunicar con nosotros directamente. I'd like to also add that También me gustaría agregar a esa pregunta sobre qué tipo de alcance se está realizando referente al cargo público, que MICO, en cuanto salió esa declaración sobre el cambio de cargo público, o sea, aún existe de cierta manera, pero nosotros inmediatamente difundimos esta información en nuestro canal de radio y como lo mencionó Michelle, a medio de la oficina de Vanessa Frank, hicimos un Facebook Live o Facebook en vivo y entonces creo que la mayoría de nuestras organizaciones comunitarias han trabajado muy duro para asegurar que la comunidad esté informada de sus derechos a estos recursos y beneficios. Anyone else? ¿Alguien más? Okay. Bueno, Another question. otra pregunta. Karina, for Esta es de Karina, para quien quiera responder. ¿Qué tipo de impacto ha tenido COVID referente a la inmigración? ¿Hay algo que se está haciendo para apoyar a las familias que siguen en centros de detención? I can speak to some of Yo that, puedo from responder an parte de immigration eso attorney perspective. del punto de vista de Is una that, abogada de migración. so currently Y pues es que families are not actualmente being held in detention centers no, unless there's las reasonable familias actualmente laws no se están guardando en centros de detenciones, con ciertas legislation excepciones, that has been what their goal has porque been debido with a la detention administración Um, actual, su objetivo no es no guardar a las legislation, familias por demasiado tiempo en so, estos and there centros was de also, detenciones, de detención. Y si ustedes han escuchado del aumento, supuesto aumento de niños que están llegando a la frontera, hay 3 o 4 maneras principales en que COVID ha afectado. Por primero es que la administración de Trump implementó leyes del título 42 en el que todo tipo de entradas de migración previamente people who were going through the sort vimos a menos personas realizando el proceso afirmativo a medio de patrocinadores
Y entonces se cerró la frontera del sur por mucho tiempo bajo Trump con ese pretexto de la pandemia, ¿no? De seguridad ante la pandemia. La segunda manera es que en muchos centros de detención a lo largo de los Estados Unidos, en particular en la frontera, hubieron muchas infecciones y brotes de COVID-19. Esa es otra manera que afectó a la comunidad. Y por tercero, es que todo durante la pandemia, las agencias de migración y los tribunales de migración, em, todo el proceso se hizo más lento, ya que mucho personal trabajaba a distancia. Entonces, lo que de por sí ya era muy tardado, ahora se tardó aún más. Muchas Year and a half. audiencias fueron canceladas durante este año de COVID-19 y el tiempo de proceso de estas aplicaciones, de solicitudes, pues se hizo más tardado. Y en particular yo diría que la población asiática y de las islas del Pacífico, algo que hemos visto en las noticias, ¿no? Esto resultó en un aumento de crímenes a base de odio o discriminación que afectaron a poblaciones inmigrantes y no inmigrantes. Creo que tenemos tiempo para una pregunta más y Lisa quiere pedir que Nidia hables un poco del estado de el Camp Roberts. Sí, de hecho, no soy muy familiar con esto. No sé si alguien más puede hablar de esto, pero lo que poco que yo puedo saber es que había una propuesta para expandir esos centros, hacerlos como centros de detención para niños que llegaban a estos centros. Lo que siento es que ahora está en pausa. Había advocacia que estaba California partners. uno de los estudios de California. Those plans are on Parece hold. que esos planes siguen en pausa por el momento. The reasoning being that, El razonamiento es que there's been a decrease había of una and so disminución de niños que tenían que ser albergados. Así que gracias por traer esto. and so it would be really good as 805 Sería muy bueno como la comunidad del 805 apoyar a cualquier tipo de acción que podamos hacer para parar esto. Tenemos a Jen Mesley aquí, de SLO. Jen, ¿quieres compartir un poquito de información? Sí, yo soy parte de dos coaliciones, de NARCAM Roberts, coalición de Camp Roberts, y también COS también es parte de esto. Camp Roberts está en el condado de Monterrey, así que cubre San Luis Obispo y Monterrey. Y el razón de esto es que no queremos que niños estén ahí, es porque es una base militar, es horrible. Es muy fuerte para el público, hay mucha seguridad. Ahí en donde están los niños en Fort Bliss, Texas, en El Paso, Texas. Ya han escuchado cómo es ahí y nadie puede entrar ahí. También está muy remoto aquí, está a 15 minutos norte de conmigo, pero es muy caliente y muy remoto. Es media hora lo más cerca de un hospital cercano, muy lejano de abogados de inmigración. Así que las buenas noticias es que los congresistas tenemos el condado de Monterrey y aquí en San Luis Obispo nos acaban de informar hace 2 días que ya está fuera de la mesa. Así es que los niños no van a estar aquí albergados. Así que las coaliciones están reuniéndose, decidiendo los siguientes pasos, porque no queremos que estén aquí en un futuro tampoco. Así que es donde estamos ahorita. Hay otra coalición que se llama A Cerrar Camp Roberts, que es un grupo más nacional, que está liderado por Siren, y creo que hay un centro de detención que están checando esto, donde que los empujas para no tenerlos aquí. Así que ganamos esta. Gracias.
Thank you, everybody active on Muchas this. gracias y gracias a todos que estuvieron activos en esto. Has asked to say a few words about Si the pueden decir impact. unas palabras sobre los impactos de COVID también, ¿pueden quitarse el mute? Sí, creo que sí. ¿Me pueden escuchar? Ok, creo que muy rápido. COS por un número de años ha tenido a esas comunidades, centros de detención en adelanto. Y claro que esto se tuvo durante el COVID. Una de las cosas positivas que se tuvo a hacer es que es algo raro que es positivo, pero muchos de los detenidos en adelanto fueron puestos en libertad. El problema es que no fueron regados para siempre, pero la población de ahí, que era 1,400, ahora es menos de 200. Así que estamos manteniendo al contacto así es que ojalá podamos volver a visitar. Y mi deseo es que no tendríamos que ir a visitar ahí una vez más porque los centros van a estar cerrados. Pero yo espero que con COVID lo que ha tenido ha sido un efecto positivo porque ahora mucha gente que estaba detenida aquí ha sido al menos puestos en libertad para estar con sus familias, al menos por el momento. Y esto como la comunidad Conejo que está proveyendo comida para las familias de aquí, que pueden tener a alguien detenido o que pueden estar fungiendo. Así que hay mucha luz al final del túnel que se está moviendo esto. Gracias, Betty, por esto. And as we wrap up here, I asked Dr. Alamillo, do Y you como have cerramos mientras esto, tenemos una pregunta con el doctor Alamillo. ¿Tenemos algunos otros pensamientos, doctor Alamillo, para cerrar esta información? I just want to thank everybody. I just learned Yo so solamente much quiero from agradecer a todos organizations are doing. y las organizaciones que están haciendo cada uno para apoyar a estas comunidades. El 805 creo que es maravilloso. Ahora creo que debemos de empujar Get Irwin para el to vote siguiente paso. on it. And yeah, I'm Y sí, just really grateful to be part of this community. estoy muy agradecido de ser parte de esta comunidad. Gracias por invitarme. everybody, please help me in Sí, muchas gracias. Por favor, todos acompáñenme para darles un agradecimiento a Jorge Alamillo, a los panelistas, a los intérpretes y a toda la comunidad y los equipos. Y pueden utilizar sus reacciones aquí para enviar un poquito de amor. Estamos agradecidos no solamente por sus trabajos y sus aportaciones aquí, pero estamos agradecidos por todo su trabajo en esta causa. Gracias a todos por unirse a nosotros esta noche. Si quisieran aprender un poquito más sobre Chales y para checar lo que estamos haciendo en nuestros servicios los domingos a las 10 de la mañana, por favor, métanse a la página de internet chales.org. Estaremos enviando este formato con los recursos y los enlaces para la información y acción, todos los enlaces que vieron aquí en el chat. Y bless you. Dios les bendiga. Vayan en paz. Gracias.